Hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por el privilegio que nos das de iniciar una semana con bendición. Te suplicamos que el consejo de tu palabra venga, se pose sobre nuestra vida, nos dé el alimento necesario para poder guiar nuestras vidas por estas sendas de justicia, por amor de tu nombre. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Dios gobierna. Es importante llevar a mención algunos aspectos que ya hemos evaluado. Hemos encontrado a la generación del caos. Hemos encontrado también detalles interesantes que Dios precisamente es el que gobierna nuestras vidas y por eso el título de esta serie, Dios gobierna. Pero también hemos analizado cómo la generación precisamente de Josué desobedeció abiertamente la voz de Dios. Los hijos de esta generación pagaron grandes consecuencias debido a esa desobediencia, y cómo el pecado puede llegar a ser tan destructivo para una generación completa. Jueces, Josué mismo habían fallecido y las personas abiertamente habían decidido pecar y no pasaron la prueba delante de Dios. La semana anterior, en el último mensaje que estuvimos analizando, que le titulamos Aprobados o Reprobados, resultó que Dios probó a Israel y les dijo estas palabras: te he traído para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y resultó que ante la prueba ellos salieron totalmente reprobados. Aplicábamos algunas acciones como qué es lo que nuestras generaciones van a heredar, qué es lo que nosotros estaremos heredando a la futura generación que viene después de nosotros, que son específicamente nuestros hijos. Eso estuvimos analizando la semana anterior. Este día quiero hablarles bajo el tema amor compasivo. Amor compasivo. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en las manos de Cusirisataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusirisataim 8 años. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel de Cenaz. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como le decía hace un momento, quisiera hablarle acerca de amor compasivo. Ese sería el tema. Este libro de los Jueces, sobre todo los versículos que ahora nos encontramos, nos habla precisamente de ese libertador. Esta es una de las historias más simples, si usted me permite usar esa palabra, con toda reverencia y respeto. Esta es una de las historias más simples porque vamos a encontrar en la Biblia que el autor no da muchos detalles como para transportarnos a aquella época. Esto es así porque su intención no era reconstruir la historia, sino que fijemos en este momento nuestra mirada en el verdadero héroe del relato, específicamente Dios soberano, y en su compasivo carácter, quien a pesar de que Israel era un pueblo idólatra, porque ya es la generación precisamente de la idolatría, y que no dejaron de serlo, Él se movió a compasión para ayudarlos, a pesar de que abiertamente era la generación del caos. Este texto nos refleja el carácter compasivo de Dios, que se compadece de nuestros sufrimientos, que se compadece de nuestras necesidades, que se compadece, por qué no decirlo, de esas adversidades precisamente que están gobernando aquellas vidas que están no bajo la cobertura de Dios, sino que están bajo la cobertura del pecado. Si vamos a hablar precisamente de el amor compasivo, es importante ubicarnos en el contexto.
¿Qué se compadece? ¿Por qué Dios se compadece de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor? Por causa de este mundo, por causa de nuestras decisiones pecaminosas. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios a compadecerse? Esto es tan sorprendente que aún el dolor por nuestros propios pecados mueve las entrañas de Dios para ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nuestra vida. De igual manera, la Biblia nos muestra que Jesús, quien nos liberó del pecado, de las garras del pecado y de la condenación eterna, también es Dios compasivo, también es Dios misericordioso. A través de Jesucristo, Dios muestra su compasión por cada uno de nosotros. Y aunque Jesús ya está sentado a la derecha del Padre en su estado de gloria, aún así escucha todos los días nuestro clamor. Se lo estoy diciendo. Ve nuestro sufrimiento, se compadece de nosotros. Una de las cosas más hermosas que aprendemos en estos versículos es que hoy que Jesús es tierno, que Jesús está presto para ayudarnos. Por eso mi objetivo a través de este tema de discipulado es mostrarte que Jesús está lleno de entrañable amor por ti, aun cuando muchas veces nosotros no le pagamos con ese amor. Al contrario, no nos identificamos con ese amor, sino que constantemente el ser humano le da la espalda a Dios. En primer lugar, cuán terrible es el pecado y mucho más la ira de Dios. ¿Por qué le digo eso? Iniciemos, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Mira, ahí está. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. El versículo está siendo muy claro en todo lo que Israel había hecho. Lo primero que observamos en el texto es que Israel incitó a Dios con su maldad, pecando deliberadamente delante de él, sin temor. Comenzaron a hacer lo que querían en sus vidas. Vemos en segundo lugar que se olvidaron de cumplir el pacto, de consultarlo, de ser mentoreados por ese Dios. En resumen, se olvidaron de él. Y podríamos mencionar, en tercer lugar, nos dice que comenzaron a servir a ídolos, a los Baales de Aserá, es decir, que se olvidaron completamente del Dios vivo y verdadero y adoraron en Canaán a estas divinidades que se canalizaron muy bien en sus vidas. Lo que ocurrió es que cayeron en el pecado, en el engaño del pecado. Pensaron que para tener, este es el punto, la prosperidad de los cananeos tenían que comportarse como ellos. Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre en nuestros días. Cuando escuchas que los impíos hablan de sus grandezas, de sus riquezas, de esto, de lo otro, llega un momento en que compras esa mentira como verdad y te preguntas, ¿qué tengo que hacer para disfrutar lo que éste disfruta? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que éste tiene? Él lo está disfrutando. Y de alguna manera, esa mentira llega a oídos del cristiano. Y de alguna manera comienza el cristiano ¿a qué? A mundanalizarse, a copiar lo que hace el mundo y gozar lo que el mundo goza. Qué terrible, este es el punto, qué terrible que ese era el pueblo de Dios en aquel momento. ¿Por qué? Porque cayó en el engaño del pecado. Y es que muchas veces no tenemos la conciencia de lo que el pecado es, de todo lo que nos quita, de cómo lleva nuestras vidas a la miseria, a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Se lo voy a ilustrar de esta manera. En primer lugar, el pecado es un feroz ladrón que nunca te roba y te deja en la miseria. Siempre va a estar robando y te va a dejar en la miseria. Porque el pecado no solo te roba el bienestar delante de Dios, sino que Dios, como tu principal tesoro, te lo arrebata. ¿Y de qué sirve entonces tener el mejor trabajo? Pregunto, ¿de qué sirve tener el mejor ingreso o la mejor reputación en las redes sociales si no tenemos a Dios? ¿De qué sirve? Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar al mundo si al final pierdes tu alma? ¿Qué miseria más grande es tener todo pero sin tener a Dios?
Qué miserable es aquella mujer o aquel hombre que tiene todo lo que este mundo puede ofrecer, pero no tienen la fuente de paz, no tienen la fuente de gozo, no tienen la fuente de armonía, de amor que es Dios mismo. Entonces note, el pecado es un feroz ladrón que cuando viene a robar te deja en la miseria. Segundo, ¿por qué? Porque el pecado también es locura. ¿Qué locura es cambiar la paz de Cristo por la angustia del pecado? ¿Qué? Cambiar la luz por la angustia de las tinieblas. Cambiar el gozo de la comunión entre los hermanos por el dolor de amistades que tienen pecado. ¿Qué locura es abandonar el amor de Dios por la traición del mundo? ¡Qué locura! Por eso le dije, el pecado también es locura. Tercero, el pecado es un abusador, porque el anzuelo del pecado es precisamente la seducción. Es tan terrible y poderoso que te seduce con una sonrisa, con su brillo, con palabras hermosas, te enamora, te encanta, comienza a fascinarte, te promete cierta satisfacción inmediata y permanente para que cuando esté dormida tu concupiscencia y tu voluntad te toma de la mano. Sí, te toma de la mano el pecado y abusa de ti. ¿Por qué? Porque el pecado es un abusador. Por eso le dije que él iba a presentar 3 ejemplos. En primer lugar, el pecado es un abusador. También el pecado es una locura. Y también el pecado es un ladrón, porque viene para robarte lo más preciado que Dios te ha dado. Esto le pasó a Israel. Exactamente, este es el contexto. Esto es lo que le pasó a Israel. Le creyeron al pecado, siguieron al pecado, tomaron el pecado entre sus manos, coqueteaban con él y perdieron. No solamente el bienestar, no solamente la sabiduría, perdieron todo. ¿Por qué? Porque al perder a Dios, lo pierdes todo. Esta es la razón por la que el Nuevo Testamento te manda a no tener amistades con el mundo. No unáis, también dice otro versículo emblemático, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Salid de en medio de ella, pueblo mío, dice en el libro de Apocalipsis también. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Acá se refiere a no unirnos, a no tener amistad, a no ser uno con ellos. Claramente nosotros convivimos, no es el punto. Claramente nosotros convivimos con los impíos. Tenemos que aprender a hacerlo de manera respetuosa, amarlos como seres humanos. Por ejemplo, en el trabajo, en los estudios, en la vecindad, en la comunidad, en ayudas sociales, pero no que sean nuestros amigos íntimos, cónyuges o consejeros, porque ellos te van a aconsejar a su manera. Para ellos, salir de una situación difícil es irse de parranda, permíteme usar esa expresión, irse a tomar unos traguitos por ahí. En eso consiste el salir de esa condición, de esa presión. Pero para el cristiano eso no es la salida. En resumen, el pecado es terrible porque es un ladrón, es locura y es un abusador. Recuerde eso. Por eso es que la Biblia nos manda a alejarnos de él. Pero mi exhortación no es solo que te alejes del pecado, sino que más que temerle al pecado, deberías temer a Dios y a su justicia. Porque si el pecado es terrible, más terrible es nuestro Dios. Vea lo que dice entonces Jueces capítulo 3 versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusitaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusirasataim 8 años. Pero ¿qué pasó? La ira de Dios se encendió, lo cual es no negociable. En este texto vemos que Dios permaneció fiel a su justicia. Así como ellos hicieron 3 cosas en contra de Dios, ellos incitaron a Dios y Dios encendió su ira contra ellos. Así como se olvidaron de Dios como rey, entonces Dios los sometió a esclavitud de un rey que se consideraba el rey más malvado en toda la historia del libro de los Jueces. Y usted puede de alguna manera mostrar diligencia en cuanto a esa investigación. Y así como ellos sirvieron a sus ídolos, hizo que le sirvieran a ese rey. Eso nos enseña, los castigos de Dios son proporcionales a su grandeza. Se lo voy a repetir para que me vaya entendiendo el contexto.
Esto nos enseña que los castigos de Dios son proporcionales a su grandeza. Dios es justo y por lo tanto es implacable. Por eso el profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malvados, dice el Señor. ¿Por qué? Santiago 4:4, al volverse amigos del mundo, se constituyeron a sí mismos enemigos de Dios. El peor enemigo del pecador es Dios. Por eso Jeremías dice específicamente en Lamentaciones capítulo 3 versículo 10, Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Luego también dice el libro de Job capítulo 20 versículo 24, tal vez huya del arma del hierro, pero el arco de bronce lo atravesará. Es decir, tú puedes pensar, Dios no me ha castigado y estoy viviendo normal, puedo seguir adelante y no me va a pasar nada. Pero cuando Dios decida en el tiempo justo, Él será implacable. Bien dice Amós también, capítulo 5, versículo 19, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso y va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Nadie escapa de la justicia de Dios. Pero a su vez, la gran noticia que vemos en este texto es que no solamente encontramos a un Dios que juzga, sino a un Dios, permítame usar la figura, como un padre que castiga para caminar, para corregir y no para destruir a sus hijos. En la Biblia aparecen dos tipos de retribuciones con la comunidad pecadora, para esta humanidad que ha pecado. Por un lado está la retribución legal, es aquella en la que Dios como juez declara culpable al pecador. Esta no es la retribución que vemos aquí. Por otro lado está la que llamamos castigo o disciplina de un padre al hijo. Este tipo de retribución solo es para los hijos de Dios, no para los impíos. Este castigo, disciplina que Dios envió a ellos por 8 años, porque a pesar de todo eran el pueblo de Dios. Dios está ejerciendo un castigo, no para destruirlos, sino para santificarlos, para que dejaran de apostatar. Así lo vemos precisamente bajo la espada vengadora del juez del universo, sino la vara de un padre amoroso que lo que busca es corregir a un hijo que se está portando mal. No destruirlo como las otras naciones. Entonces note, todo castigo de Dios es bueno. A eso quiero llegar. Todo castigo de Dios es bueno. Es parte de las promesas de bendición de parte de Dios basadas en su pacto de gracia por nosotros. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Cuando Dios castiga, lo hace para evitar precisamente que cometas más errores. También en Hebreos capítulo 12 versículo 10. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Note qué interesante, para que participemos de esa bendición. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta disciplina? Porque ahí dice, la ira del Señor, usted lo puede ver en pantalla, la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál fue el resultado de esta disciplina? El clamor de su pueblo y la compasión precisamente de parte de Dios. Entonces note, vea lo que dice específicamente el versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces note qué importante. Primero, porque ante esta disciplina, ante este castigo, Dios ha mandado un libertador. Cuán grande y maravillosa es la compasión y el amor de Dios. La reacción del pueblo, ¿qué pasó? Fue clamar a este Dios. Sin embargo, vale la pena notar que el texto no está diciendo que se arrepintieron. Su clamor fue para pedir ayuda, no para pedir arrepentimiento. Ellos no soltaron sus ídolos y aún así clamaban a Dios. O sea, por un lado tenían el ídolo y por otro lado querían clamar a Dios. Quiero que entendamos que en este momento estamos ante el clímax de la historia. ¿Por qué? Porque la pregunta que el texto nos va
a responder es: ¿qué hace un Dios? ¿Qué hace un Dios que es santo, santo, santo ante el pueblo desobediente e idólatra que le está clamando por una ayuda, pero sin arrepentimiento? Solo necesita ayuda. La respuesta es que Dios tuvo compasión de ellos. Es que tuvo misericordia. Y a pesar de que Israel estaba adorando otros ídolos, estaba adorando según ellos otros dioses, porque se habían hecho la mezcla pecaminosa, habían hecho la mixtura con los habitantes de Canaán. Es el estudio de los jueces. Y es ahí donde ellos, como estaban clamándole a Dios, Dios les respondió. Al escuchar el clamor de ellos, movido a compasión, recuerda el tema, amor compasivo, movido a compasión, Dios levantó un libertador llamado Otoniel. ¿Y qué pasó? Lo entregó en sus manos a Cusán Risataim, pero no lo dejó solo, sino que lo llenó del Espíritu Santo, dice el relato, para capacitarlo en planificar, vencer al rey y luego dirigir toda la nación por 40 años. Dios hizo esto no porque Israel lo mereciera, sino por el carácter compasivo de Dios. Note qué importante. ¿Y por qué dice compasivo por Dios? Porque en ese momento recordemos que la disciplina divina exhibe la gloria de Dios, le exhibe como clemente, como compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El héroe de esta historia no es Otoniel, mi querido, sino Dios. Él vio la maldad de Israel. Él lo vendió a sus enemigos. Dios escuchó, Dios levantó a Otoniel, Dios le envió al Espíritu Santo. Note qué interesante. Tengo que terminar por cuestión de tiempo. El día de mañana continuamos, pero lo visto hasta ahora. ¿Sabe por qué digo que Dios es compasivo? Porque a pesar de su deslealtad, Israel está recibiendo respuesta de Dios. A pesar de que están adorando dioses paganos extraños, ellos están recibiendo la protección de Dios. Cuán amables son sus moradas, dice un versículo. A pesar de que ellos habían desobedecido, se recordaron: no, si es que tenemos a Dios como Padre, ahora sí lo necesitan. Así es el ser humano. Cuando necesitan es cuando buscan de Dios. Cuando están ahí con sus ídolos, con sus pecados, se les olvida que Dios existe. El día de mañana vamos a hablar acerca de cómo ese Dios compasivo responde ante ese clamor, a pesar de que le hemos desobedecido abiertamente. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor tan grande. Tú has sido bueno sobre cada uno de nosotros. Tu misericordia es más dulce que la miel. Gracias te damos por el consejo de tu palabra. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.